Las democracias liberales contemporáneas que se han convertido en la práctica más importante de deliberación y votación están también generando muchas dudas en el sentido de resultados como el del Brexit, como el del plebiscito en Colombia, como el de la elección de Trump en Estados Unidos, y es esa idea de que cada persona que tiene derecho a un voto en todo caso está sujeta a la posibilidad de ser manipulada por la información, ser manipulada por los medios, ser manipulada por las campañas. En nuestro trabajo desde los medios nos queda la duda si realmente al aportar información estamos ayudando a la gente a tomar una mejor decisión o las personas siguen decidiendo a partir de sesgos, de pasiones, digamos, y si realmente estamos aportando o estamos solo creando ruido alrededor de las decisiones. Hay un problema de sesgos que los humanos todos tenemos, de cómo la gente es manipulable y esa manipulación de la información lleva a que la gente, por esos sesgos, tome decisiones que puedan estar sujetas a la polarización y que no necesariamente son las mejores informadas frente al voto. Para nosotros es muy importante entender si realmente lo que estamos haciendo tiene el impacto que creemos que está teniendo o no, y por eso nos asociamos con la academia para llevar a cabo un experimento que nos ayudara a tener una respuesta a esa pregunta. Invitamos a los usuarios de La Silla Vacía a participar en un ejercicio para poner a prueba esta posibilidad de estos sesgos. En la primera parte del experimento le pedimos a las personas que nos manifestaran su posición frente a distintos aspectos del proceso de paz. En el experimento respondían preguntas como ¿por quién votó en segunda vuelta?, ¿cómo votó en el plebiscito?, ¿qué tan de acuerdo está con las políticas de seguridad de Santos o de Uribe? Además, les pedimos que repartieran 7 empanadas entre 4 personajes: Timochenko, Humberto de la Calle, Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez. Eso nos dio una idea de dónde se paraban ideológicamente los usuarios. En un segundo bloque de preguntas, les planteamos a los participantes un ejercicio en el que tenían que analizar unos datos estadísticos acerca de la efectividad o no de una política pública, sobre el cambio en las tasas de homicidios, las tasas de desplazamiento forzado o las tasas de presencia de minas antipersonas. En el ejercicio se comparaba la cantidad de víctimas de minas antipersona antes y después de la firma del comunicado conjunto de las FARC y el gobierno, y les preguntamos si había sido efectiva o no. Para responder bien la pregunta, la idea era que hicieran una operación y sacaran la proporción entre los datos, pero la gente se equivocaba sistemáticamente con temas relacionados con el proceso de paz. De hecho, los resultados mostraron que la gente que había votado por el sí, que le dio más empanadas a De la Calle y a Timochenko, y en su mayoría había votado por Petro, respondía sistemáticamente que las políticas del proceso de paz habían funcionado, aun si los datos mostraban lo contrario. Del otro lado pasaba lo mismo. La gente que había votado por el no en el plebiscito, que le había dado más empanadas a Uribe y a Ordóñez y que en segunda vuelta se había ido por Duque, dijo sistemáticamente que la política de paz no sirvió, incluso cuando los datos mostraban lo contrario. Un grupo tenía que mirar la efectividad de una campaña para tratar de reducir el consumo de tabaco y basado en esos datos inferir si esa campaña había sido exitosa o no. A ellos, en vez del ejercicio sobre temas del proceso de paz, les aparecía un ejercicio sobre la política pública para bajar el consumo de tabaco. El ejercicio era igualito al del proceso de paz y para hacerlo bien tocaba hacer la operación matemática. Lo curioso fue que la gente se equivocó mucho menos cuando el ejercicio era sobre el tabaco. Es decir, los resultados mostraron que no importaba si el ejercicio era difícil o no, sino si tenía o no algún tinte político. La gente que le tocó preguntas como las del tabaco, pues se equivocaban menos, porque ahí no está filtrado por una pasión y una prevención, un sesgo previo. En cambio, cuando preguntaban de la paz, de la seguridad y todo esto, pues sí había claramente, se notó en los resultados, un sesgo que termina predeterminando la decisión final sin importar la información que se le da a las personas. Como parte de este ejercicio queríamos saber si esto se puede corregir. Entonces hicimos un ejercicio en vivo y en un auditorio invitamos personas al mismo experimento. Pero allí tuvimos una dinámica grupal, invitamos a las personas a conversar entre ellas y mirar si esa conversación o deliberación sobre los mismos datos del mismo experimento que teníamos en el medio digital podían servir para que la gente mejorara su capacidad de analizar esos datos. Cuando la gente se reunió, cuando empezaron a deliberar, a discutir y entre ellos a llegar a decisiones, se redujo la cantidad de quienes se equivocaban en estos temas polémicos, políticos, donde los sesgos juegan un papel más grande y eso pues deja entrever, para eso habrá que hacer más experimentos seguramente, pero deja entrever que la deliberación sí ayuda, sí permite que haya una mejor comprensión de los temas. Y lo que encontramos es que la simple conversación entre las personas mejoraba la tasa de respuestas correctas de análisis de los mismos datos que habíamos hecho en el experimento en línea. Esto nos da alguna esperanza sobre la democracia deliberativa, en la medida en que podamos sentar a las personas
a conversar, a dialogar, a deliberar sobre los datos que hay disponibles sobre las políticas públicas, podemos mejorar la capacidad de cada uno de esos ciudadanos de procesar la información y tener mejor capacidad para votar por las mejores políticas públicas.